Aquí les anoté a ustedes lo que es la unidad número 1 de este programa. Recuerden que nosotros en la última clase estábamos estudiando la parte de lo que es un vector, el punto de vista físico, la interpretación geométrica y la interpretación algebraica. Y ustedes dirán, bueno, profesor, pero hemos visto otras cosas. Sí, porque resulta que en este tema nosotros necesitamos abordar ciertos ejes temáticos para luego entrar a los espacios vectoriales. Es decir, todo lo que yo tengo aquí referenciado es para nosotros la unidad número 1. Entonces vamos a continuar hoy por acá. Continuación. En esta continuación vamos a hacer un ejemplo de proyección. Entonces vamos a colocar por acá, ejemplo, para ver cómo se proyecta un vector en un espacio R2. Entonces, pudiéramos enunciarlo como cálculo de una proyección. Entonces, la situación es la siguiente. Vamos a considerar dos vectores, y lo decimos así, sean los vectores dos puntos. Y tenemos un vector U que tiene estructura 2i más 3j. Recuerden que i y j son los vectores que tienen coordenadas 1, 0 y 0, 1 en el plano cartesiano, es decir, en R2. Y voy a tener otro vector B que tiene coordenadas i más el vector j. Entonces aquí dice calcular la proyección y lo vamos a escribir como la estructura que nosotros vimos la última clase, que decía proyección de U sobre B. Este es el enunciado del ejemplo. Colocamos por acá solución y procedemos a resolver primero de manera algebraica. ¿Ok? Primero de manera algebraica. Voy a bajar un poco. Recuerden que este vector U que yo tengo acá, yo también lo puedo escribir como el vector que tiene de coordenadas 2,3. Y el vector B que yo tengo acá, también lo puedo escribir como coordenadas 1,1. Y que mi incógnita en todo caso va a ser esta que estamos encerrando aquí en esta nubecita que está dada acá. Resulta que nosotros vimos una fórmula de proyección y esa fórmula de proyección que nosotros trabajamos en la última clase decía lo siguiente, que la proyección del vector U sobre el vector B, que se leía así, era tomar el vector U, hacer el producto escalar por el vector B, encerrarlo entre paréntesis, dividir todo esto entre B al cuadrado, es decir, el módulo o el tamaño del vector B al cuadrado, y todo eso multiplicarlo por B. Entonces, en esta expresión que yo tengo acá, que es la fórmula de la proyección, nosotros tenemos que hacer ciertos cálculos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuánto es el producto U por B, yo tengo que escribir 2,3 producto escalar 1,1. ¿Y cómo se hacía esto? Multiplicaba este 2 por este 1,
Y el resultado me daba acá 2 que multiplicaba a 1, más. Ahora, voy a quitar este paréntesis que está de más acá. Entonces después yo consideraba multiplicar este 3 por este 1 que estaba aquí. Y eso me daba como resultado 3 por 1. Finalmente me queda que 2 por 1 es 2, 3 por 1 es 3 y el resultado es 5. Así yo obtenía que el producto escalar del vector u por el vector b me daba 5. Y esto es un número. Y ese número es el que yo voy a sustituir acá en esta parte. Ahora, yo tenía que calcular cuánto valía el módulo o la magnitud del vector b al cuadrado. Y eso no era nada más, si uno lo ve en perspectiva, como 1 elevado al cuadrado más 1 elevado al cuadrado. Si uno no lo ve así, uno pudiera considerar de que el módulo de b es la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Esto me da la raíz cuadrada de 2. Como yo tengo que escribirlo al cuadrado, entonces el módulo o la magnitud o el tamaño de b al cuadrado era precisamente la raíz de 2 que me daba aquí, todo esto elevado al cuadrado. Es decir, que en esencia lo que me está dando aquí es 2. ¿Por qué? Porque este número cancelaba con este. Entonces, ya aquí yo puedo decir también que el módulo de b elevado al cuadrado me da 2. Y esto también yo lo encierro en esta expresión. Ya puedo calcular esta proyección. Entonces, yo vengo y digo, la proyección del vector u sobre el vector b va a ser igual. Vuelvo a escribir la fórmula. U, producto escalar por b, dividido entre el módulo o el tamaño de b al cuadrado y todo esto multiplicado por b. Aquí no hay punto, es simplemente multiplicar porque todo esto me va a dar un número. Entonces, ¿cuánto me da el numerador? El numerador aquí, si nosotros vemos acá, me dio 5. Entonces yo escribo acá 5. Y todo esto entre este valor que me da 2. Y yo lo tengo que multiplicar aquí por el vector b. Ah, pero el vector b yo lo tengo aquí, que vale 1,1, o si ustedes prefieren, lo escriben como i más j. Si yo escribo aquí que esto es 5 sobre 2 por 1,1, indudablemente que las coordenadas de esta expresión son 5 sobre 2, 5 sobre 2. Pero si yo lo quiero escribir en función de los vectores y j, entonces voy a obtener finalmente que el resultado es 5 sobre 2i más 5 sobre 2j. Tanto este resultado como este resultado son los mismos. Vamos a ver cómo quedaría la interpretación geométrica de esto. Voy a irme un poquitico más abajo acá para poder trabajar. Entonces yo voy a hacer un sistema referencial de 2 dimensiones. Lo voy a hacer lo más centrado posible. Voy a dibujar aquí, a trazar mi eje Y, y voy a dibujar aquí y a trazar, por ejemplo, mi eje X. Y voy a colocarle las respectivas unidades. Las unidades las voy a colocar de 4 en 4, es decir, 1, 2, 3, 4, este va a ser 1. 1, 2, 3, 4, este va a ser 2. 1, 2, 3, 4, este va a ser 3. Y yo lo puedo identificar, es decir, que este es el eje X. De igual manera, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3 y 4. No me alcanza para seguir un poco más arriba, pero ya sabemos que este es el eje Y.
Aquí ya saben que está O, que es el origen. Entonces, yo primero voy a graficar al vector, por ejemplo, más sencillo, que es el 1,1. Entonces yo digo, bueno, el vector 1,1 sería, si esto es 1 y esto es 1, la intersección de ellos me da aquí, en este punto. Así que yo puedo trazar aquí un vector que vaya desde aquí hasta aquí. Ese va a ser para mí el vector B. ¿Ok? Este es el vector B. Ahora voy a graficar el otro vector, que es el vector U. El vector U tiene coordenada 2,3. Quiere decir que si esto es 2 y este es 2 y este es 3, la intersección de 2 y 3 entre estos dos valores, a ver, 1, 2, 3, no me da muy arriba, pero bueno, lo más arribita posible, aquí. Lo voy a colocar en verde. Entonces yo vengo, voy a trazar desde aquí hasta aquí, ¿cierto? Al vector U. Yo vengo acá, le coloco flechita y digo, este es el vector U. Pero si ustedes ven, lo que nosotros estamos calculando es la proyección del vector U sobre el vector B. Entonces yo tengo que hacer aquí una especie de prolongación de este segmento que yo tengo acá para hallar su proyección perpendicular. Yo vengo, voy a escoger punteado y lo voy a hacer en negro y lo voy a hacer un poco más fino. Quiere decir que si yo voy a hacer la proyección acá, la proyección de él sería aquí. Como si fuera una continuación de este vector. Ahora, yo tengo que hacer la proyección del otro vector. Y la proyección del otro vector debe ser perpendicular aquí, que yo la voy a hacer en azul. La vamos a hacer aquí. De tal manera que el ángulo que está aquí es un ángulo de 90 grados. Aquí este ángulo, proyección, es de 90 grados y cae aquí. ¿Ok? Ahora, yo vengo y les voy a preguntar. Este vector nuevo que yo tengo acá, el que va desde aquí hasta aquí, es este vector que yo estoy marcando aquí en naranja, que iría desde aquí hasta aquí. Ese es el vector proyección, que vale, y lo voy a colocar por acá, vale 5 sobre 2 y más 5 sobre 2 J, que fue el que calculamos nosotros aquí. ¿Por qué? Porque esa es la proyección del vector U sobre el vector B. Ah, pero si nosotros extendemos esto que está acá, indudablemente que la proyección del vector es un vector un poco más grande. ¿Ok? Es como si yo le dijera, estoy proyectando el vector de coordenada 2, 3 en el vector proyección de coordenada 1, 1, pero yo tengo que extenderlo. En otras palabras, es como si yo les digo a ustedes que las coordenadas de este punto son precisamente 5 partido en 2 y acá 5 partido en 2. Es decir, 2.5 que coincide acá con la mitad y 2.5 que coincide aquí con la mitad. Todo esto, ustedes lo pueden hacer indudablemente que en GeoGebra. Yo me voy a ir a GeoGebra y vamos a ver de qué manera nosotros lo podemos graficar. Lo primero que vamos a hacer aquí es graficar al vector, ¿cuál era el primero? El vector U. El vector U tenía coordenadas 2,3. Entonces yo escribo aquí vector y el punto es el punto 2,3.
escribo entre paréntesis 2,3. Y si ustedes ven, ya tengo aquí el vector U. Yo le puedo decir que este vector U, en propiedades, me dé el nombre y el valor. Y aquí tengo las coordenadas del vector U, que es el 2, 3 que nosotros teníamos. Ese vector, de acuerdo a lo que nosotros hicimos en el gráfico, es el verde este que está acá. Bueno, lo voy a poner verde en su color para que coincida con el gráfico que estamos haciendo. Ahora voy a graficar el vector B, y el vector B es en rojo. Entonces aquí voy a colocar nuevamente vector, voy a colocar el punto, en el punto voy a escribir entre paréntesis y voy a escribir el punto 1,1. Y si ustedes ven, ahí tengo el vector B. Quiere decir que yo al vector B que está aquí, yo le voy a colocar en propiedades el nombre y valor y lo vamos a cambiar a rojo para que coincida con el gráfico que estamos haciendo. Aquí está el vector B, aquí está el vector U, lo voy a aumentar un poquitito. ¿Qué tenemos que hacer? Calcular la proyección. Ah, pero la proyección nosotros ya la calculamos, porque la proyección nos dio a nosotros 5 sobre 2i, 5 sobre 2j, o el vector que está orientado a 5 sobre 2. Entonces yo vengo y digo nuevamente aquí, voy a colocar vector, ¿cierto? Y en vector voy a escoger el punto, y en el punto, ¿de dónde salió este valor? Yo, ya va, borrar. Voy a escribir vector, voy a escribir entre paréntesis, y vamos a escribir los dos valores que me dieron. 5 dividido por 2, que yo lo tengo acá, y le puedo escribir 5 entre 2, y le vamos a colocar coma, 5 dividido entre 2. Y le doy clic. ¿Dónde está, Dios mío? Ya va, no sé qué está pasando, ya. No vaya a ser que se me haya desconfigurado esto. Ya va un momentico. Vamos a ver qué pasó aquí. 5 sobre 2, 5 sobre 2. Vamos a volver a ver qué fue lo que pasó. Voy a escribir vector, punto, y voy a escribir acá 5 dividido entre 2, 5 dividido entre 2. Yo no sé qué le está pasando al programa que no me lo está graficando. Voy a borrar aquí. Vamos a ver si consigo por acá. Producto escalar. No tengo las proyecciones acá. Pero en todo caso, aquí ya graficamos el vector U, el vector B. Lo único que tendríamos que graficar es el vector proyección, pero el programa no me lo está aceptando. Voy a escribir nuevamente vector y voy a escoger punto inicial y punto final. El punto inicial lo vamos a escribir en 0,0. El punto final lo vamos a escribir en 5 entre 2, 5 dividido por 2 y 5 dividido por 2. Ok, ahora sí me lo grafico. Y ustedes pueden ver aquí que el vector W, va a ser para nosotros, vamos a cambiarle al vector W las características. Vamos a decirle que me dé el nombre y el valor. Y lo vamos a colocar en un estilo, como dijimos, de trazo punteadito. Para que tengamos el otro vector. Fíjense, ¿no? Y en todo caso, nosotros pudiéramos guiar aquí la proyección.
porque si nosotros vamos allá a la proyección, el punto inicial sería este y el punto final sería el punto 2, 3. Vamos a graficarlo para que lo vean. Entonces voy a escribir nuevamente vector. El punto inicial va a ser entre paréntesis 2,5, perdón, 2.5, coma 2.5 y el punto final lo vamos a escribir entre paréntesis 2,3. Y si ustedes ven, aquí yo tengo la expresión perpendicular de esto que yo tengo acá. Aquí tengo ya toda la construcción. Entonces lo voy a tomar. Nos lo vamos a llevar para acá. Y fíjense que coincide. Entonces aquí, si ustedes ven, este gráfico coincide con este que está aquí. ¿Ok? Donde en todo caso, este vector que yo tengo acá es el vector proyección del vector U sobre el vector B. Este es el vector U, este es el vector B, y todo este, que es el naranja aquí, es el vector proyección. Y así es que nosotros realizamos las proyecciones. Vamos a hacer otro ejemplo para que quede más claro. Ejemplo. Vamos a suponer que a mí me dan dos vectores y digo sean los vectores y me dan el vector U que tiene coordenadas 2i menos 3j. Y me dan el vector B que tiene coordenadas i más j. Y me están pidiendo calcular la proyección del vector U sobre el vector B. Esto que está aquí es la incógnita que yo voy a resolver. Entonces yo escribo por acá solución y no olvidemos que la proyección del vector U sobre el vector B es igual tomar a U, hallar el producto escalar por B, ¿cierto? Y en todo caso aquí dividirlo entre el módulo del vector B al cuadrado y todo esto multiplicarlo por B. Entonces uno dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Solución. Aquí está. Lo que pasa es que no lo escribí en rojo, disculpe. Entonces vamos a calcular cuánto es U por B. Recordemos que las coordenadas de U se sacan de aquí y es 2, menos 3. Y voy a hacer producto escalar, se escribe el punto por el vector B que tiene coordenadas que se sacan de aquí, que es 1,1. Al multiplicar, recuerden que uno multiplica el 2 por el 1 y eso me da como resultado 2. Y luego multiplico el menos 3 por el 1 y eso me da menos 3. Quiere decir que el valor de esto me da menos 1. Así yo puedo obtener que U producto escalar por B me está dando el número menos 1. Ya tengo la respuesta de lo que va en el numerador. Ahora tengo que calcular el módulo al cuadrado de B. Calculo primero el módulo de B. Y el módulo de B, recuerden que es la raíz cuadrada de la primera coordenada de B, que es 1, y la segunda coordenada de B, que es 1. Es decir, que aquí esto me está dando 1 al cuadrado más 1 al cuadrado, y esto es la raíz de 2.
Pero yo necesito es el módulo o el tamaño magnitud al cuadrado. Es decir, que es la raíz, lo elevo al cuadrado y esto me da 2. Quiere decir que la magnitud o el tamaño del vector u al cuadrado vale 2. Y esta es otra de las respuestas que nosotros vamos a sustituir. Como ya calculé esto, lo voy a colocar aquí. Como ya calculé esto, lo voy a colocar aquí. Y b ya sabemos que vale 1,1. Entonces finalmente me va a quedar que la proyección del vector u sobre el vector b va a ser igual, menos 1, lo que me dio arriba, sobre 2, lo que me dio abajo. Todo esto multiplicado por b. Ustedes b lo pueden escribir como i más j o simplemente lo escriben como 1,1. Así que el resultado final de esto es menos 1 sobre 2 multiplicado por esto, coma, menos 1 sobre 2. Y ya tengo cuánto vale la proyección. Como ya tengo cuánto vale la proyección, yo ya puedo hacer el gráfico. Tomo otra hoja en mi pantalla y lo vamos a hacer en esta parte que yo tengo acá. Entonces vamos a dibujar un sistema referencial lo más, vamos a ver, lo más loable posible. Voy a trazar aquí el eje X. Voy a trazar aquí el eje Y. Y le vamos a colocar las coordenadas específicas. Ya sabemos que este es el eje X y este es el eje Y. Aquí voy a nuevamente a ir no de 4 en 4, lo voy a hacer más pequeñito para que nos quede. Voy a considerar 1, 2, 3, aquí va a estar el 1. 1, 2, 3, aquí va a estar el 1. Quiere decir que si yo intersecto este 1 con este 1 aquí, yo estoy obteniendo acá el vector de coordenadas 1, 1. Y ese vector de coordenadas 1, 1 es para nosotros el vector B, este que está aquí. Entonces ese vector acá, el punto extremo aquí, es el punto que vale 1, 1, que es el punto final. Y este es el vector B. Ahora voy a graficar el vector U. El vector U es 2, menos 3. Entonces yo digo, 2 estaría aquí, 1, 2, 3 estaría aquí, 2. Y 3 estaría negativo, 1, 2, 3 aquí, 1, 2, 3 aquí, 1, 2, 3 aquí. Y este sería para nosotros menos 1, menos 2, menos 3. La intersección de este con 2 me da aquí. Lo voy a hacer en verde, aquí. ¿Qué indica esto? Que yo puedo trazar una línea de aquí hasta aquí y yo tengo aquí al vector U. Pero recuerden que nosotros estamos haciendo, fíjense, la proyección del vector U sobre B. Resulta que B es este. Y si yo lo voy a proyectar, la proyección me dio negativa, fíjense. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a graficar menos un medio, esto es como si yo dijera 0,5 negativo, 0,5 negativo. Esto en el eje X y esto en el eje Y. Entonces yo digo para acá, para la derecha, 1, 2, 3, menos 1. 1, 2, 3, menos 1. Este vale menos 1 y este vale menos 2. ¿Dónde estará 0,5? Precisamente en la mitad. Entonces la mitad aproximado, que no me quedó bien, sería aquí. Y la mitad de esta expresión estaría aproximadamente aquí. Quiere decir que si yo hallo la proyección de ellos dos,
La intersección está aquí. Entonces yo voy a trazar en color celeste una línea para acá, de tal manera que siga esta misma dirección aquí. Es decir, que este vector celestito que está aquí va a ser para nosotros el vector proyección. Si yo sobre ese vector que está acá, yo continúo, por ejemplo, y digo, voy a continuar para acá, esa es la prolongación donde yo tengo que hacer la proyección de este punto hacia acá. De tal manera que cuando él cae acá, el ángulo que se forma aquí es de 90 grados. Entonces, ¿qué va a representar para nosotros esto que está aquí? Este que está aquí, ese que está ahí es la proyección del vector u sobre b, de este vector sobre este vector que tengo acá. ¿Ok? Y esa es la forma en la cual nosotros hacemos proyecciones de vectores. Yo no sé si yo les indiqué a ustedes los problemas de esta página. Sin embargo, en el libro de Grossman, el que yo les indiqué en un principio, voy a colocar por acá texto, dos puntos, Grossman. Yo no me acuerdo si es doble S. Bueno, creo que es así o doble S, no me acuerdo. Pero este libro es de Grossman de álgebra lineal. Ese es el que le dije yo que en la biblioteca hay muchos. Entonces ustedes van a ubicar ese libro que también está en internet gratis en la página 255 en la parte de los problemas del capítulo 4.2 y van a hacer todos los ejercicios que están dispuestos allí desde el 1 hasta el 53. Entonces ahí tienen bastantes ejercicios con qué trabajar. Ahora, resulta que nosotros acabamos de estudiar, voy a pasar una rayita aquí y voy a pasar otra rayita aquí. Nosotros acabamos de estudiar los vectores en el espacio R2, es decir, en el plano XY. Ahora nos toca a nosotros trabajar los vectores en el espacio, que ahora espacio este es un plano y espacio este es 3 dimensiones, que nosotros vamos a llamar R3. Vamos a llamar las cosas por su nombre. Vectores en el plano, para que quede como más específico. Y este espacio y vectores en el espacio. Y esos vectores en el espacio que están descritos en el plano X, Y, Z. Resulta de que todo lo que nosotros hemos estudiado en R2 se extiende aquí en R3. Lo único es que vamos con algunas aseveraciones. Yo puedo tener, por ejemplo, el eje X, el eje Y, perdón, el eje Z aquí, el eje Y aquí y el eje X acá. Yo lo voy a identificar para que nos vamos acostumbrando. Este eje va a ser el eje X positivo. Este eje va a ser el eje Y positivo. Y este eje es el eje Z positivo. Es como si fuera el rincón de nuestra casa, donde esto es una pared, esto es una pared y este es el piso. ¿Ok? De esa forma.
Este sistema que yo tengo aquí representado es lo que nosotros llamamos sistema derecho. Cuando yo le cambio el X por el Y y el Y por el X, se llama un sistema izquierdo. Y usualmente se utiliza la regla de la mano derecha para indicar cómo se mueven nuestros planos. Los puntos, nosotros los vamos a denominar con la letra P, pero puede ser la letra A, la letra B, pero en forma general son puntos que tienen coordenadas en X, en Y y en Z. Y esos son puntos que nosotros podemos decir que pertenecen al espacio R3. Y esa es la consideración que uno toma. Si, por ejemplo, yo tengo un punto P y ese punto P tiene coordenadas X1, Y sub 1, Z1, estos son comas, ¿no? Y tengo otro punto Q que tiene coordenadas X2, Y sub 2, Z2, y yo quiero hallar la distancia que hay desde P hasta Q, eso es un segmento, y se calcula con la raíz cuadrada ¿de quién? De X1 menos X2 elevado al cuadrado, más X2 menos X, perdón. Y sub 2 menos Y sub 1 al cuadrado. Y Z2 menos Z1 al cuadrado. Y cerramos la raíz. Esto que yo tengo acá es lo que nosotros vamos a conocer como la distancia entre dos puntos del espacio R3. ¿Ok? Esa es la forma. Ahora, esto tiene una interpretación geométrica. ¿Ok? ¿Cuál será la interpretación geométrica de esto? Lo podemos hacer a mano o nos podemos apoyar aquí. Voy a quitar esto. Para poder visualizar en R3, yo me voy acá a los tres puntitos y le digo que me dé vista gráfica en 3 dimensiones. Esta es la entrada algebraica, el cuadriculado es la salida geométrica 2 dimensiones y esta es la nueva salida que es una salida en 3 dimensiones. Por supuesto que aquí no se están especificando los ejes. Voy a quitar este plano referencial para que quede de esta manera. Yo puedo identificar cada uno de los ejes. ¿De qué manera se identifican los ejes? Yo puedo decir el eje X y yo quiero que donde diga en la etiqueta me aparezca X. Por supuesto que yo puedo escribir ahí una X mayúscula. Yo la quito y si ustedes ven, aquí está la X. Es decir, que la línea roja que tengo yo aquí es el eje X. La puedo mover así. Me voy al verde. Le digo vista gráfica 3D, eje Z, y en el eje Y, y en el eje Y le digo Y, pero el Y lo voy a cambiar por I mayúscula. Lo pude dejar como I minúscula. Y si ustedes ven, aquí está el I. De igual forma, me pongo en cualquier parte, vista gráfica, eje Z, y en la etiqueta escojo Z minúscula, pero yo la quito, esta que está aquí, yo la quito y le escribo Z mayúscula. Eso lo hago con la finalidad de que nosotros identifiquemos los ejes. Rojo, el eje X. Verde, el eje Y. Azul, el eje Z. Ahora,
¿cómo yo voy a calcular la distancia entre dos puntos? Bueno, yo puedo colocar aquí un punto genérico. Me voy aquí a la entrada, miren, yo me puedo mover acá y aquí en esta entrada yo voy a meter un punto en 3 dimensiones. Voy a escoger y voy a decir, bueno, voy a escoger el punto que tenga coordenada 2,3,4. Y si ustedes ven, aquí está el punto. Este punto yo me pongo encima, le digo propiedades y le digo que me dé el nombre y el valor y ya tengo las coordenadas del punto. Ahora voy a darle otro punto aquí. Este punto A, si ustedes quieren, lo renombran. Le quitan el A y le ponen P. E indudablemente que aquí les va a quedar el P. Voy a meter otro punto aquí, lo voy a llamar el punto Q. Y en el punto Q voy a escribir entre paréntesis otro punto. Supongamos que yo tengo ahora que es el punto de coordenadas menos 1,3,1. Y si nosotros vemos, me está dando este punto que tengo yo aquí. Yo le voy a decir que me dé en propiedades el nombre y el valor. Y aquí tengo los dos puntos. Si yo quiero hallar la distancia que hay entre esos dos puntos, yo tendría que hallar el segmento, la raíz cuadrada. Ahora, yo no sé si aquí esto me calcula distancia, pero voy a ver si aquí está. Dice distancia. Entonces dice entre una recta y una recta. Entre un punto y una cónica, entre una recta y una recta. No me está dando esto. Pero yo puedo utilizar esto que es segmento y decir que voy a unir el segmento este con este que está aquí. Y si ustedes ven, gráficamente, aquí, miren, yo tengo la distancia que hay entre el punto P y el punto Q, fíjense. Y esa distancia me la está dando aquí el valor del segmento. ¿Ok? Entonces aquí están las coordenadas. Este es el eje X, este es el eje Y y este es el punto. Voy a recortar esto para que quede simplemente como un ejemplo visual de lo que nosotros tenemos en esta parte. Y lo colocamos acá. Ok, listo. Entonces ya sabemos calcular la distancia entre dos puntos. ¿Ok? Si yo quiero ahora sumar dos vectores y ver la multiplicación por un escalar, lo puedo definir acá. La suma de vectores en R3 y la multiplicación por un escalar. Recuerden que todo esto que estamos viendo, nosotros lo vimos en 2 dimensiones y ahora lo estamos extendiendo a 3 dimensiones. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo, por ejemplo, un vector U que tiene coordenadas X sub 1, Y sub 1, ya va un momentico. Z sub 1. Y yo tengo, por ejemplo, el vector B que tiene coordenadas X2, Y sub 2, Z sub 2. Y yo quiero saber cuánto vale U más B. Yo simplemente sumo X1 más X2, Y sub 1 más Y sub 2, Z1 más Z2. Y aquí tengo de qué manera yo puedo hallar la suma de dos vectores. Y si yo multiplico, si yo considero de que, por ejemplo, alfa pertenece a los reales, es decir, es un número, yo puedo, de manera general, que si yo tengo alfa y lo multiplico por u, eso va a ser lo mismo que alfa por x1.
alfa por x2 y alfa, perdón, aquí es y, por y sub 1 y alfa por z1. Y de esa manera yo puedo hallar sumas de vectores y todas esas cosas. Uno puede generalizar aquí para que lo vean. Supongamos que yo tengo acá un sistema referencial de 2 dimensiones. Y yo tengo por acá el eje Z. Tengo por acá el eje Y. Y tengo por acá el eje X. Recuerden siempre que hay que identificar eje X, eje Y y eje Z. Y resulta que yo voy a dibujar un vector aquí. Y a mí se me ocurre colocar un vector que vaya desde aquí hasta aquí. Este vector que está allí, yo lo voy a llamar el vector U. Y ahora voy a dibujar otro vector y lo voy a dibujar en azul aquí. De tal manera que el vector azul que yo voy a dibujar es este. Recuerden que estamos en 3 dimensiones, ¿no? Y este que está acá es el vector P. Si yo ahora, en este caso, yo uno este punto con este punto, yo puedo trazar aquí otro vector. Y resulta que este vector que estoy dibujando acá, va a ser para nosotros el vector B restándole el vector U. Voy a hacer lo mismo de esto acá. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a copiar. Y lo voy a poner exactamente al lado. Pero esta vez yo voy a quitar a este vector. Ah, no, vamos a dejarlo. Voy a quitar esto, este puntito y este que está aquí. Oh, no hay cómo quitar el rojito este. Bueno, lo pintamos azul arriba. El asunto resuelto. No. Vamos, este es azul. Recuerden que este es este. Si ahora este vector no va para allá, sino que va para acá, porque este va para acá. Oye, qué feo me quedó esto. Este va para acá. Sí. Y este va para acá. Entonces, este que está aquí es U menos B. Y esas son las consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta a la hora de sumar. Algunos de ustedes dirán, ah, profesor, ¿y cómo sería eso geométricamente con álgebra? Bueno, aquí tendríamos que trabajar un poquito más, pero voy a borrar esto. Les voy a explicar cómo se hace. Resulta que yo voy a meter un vector aquí, que yo voy a llamar vector, y le voy a dar un punto inicial y un punto final. El punto inicial lo voy a colocar en el punto 1, 1, 1. Entonces escribo entre paréntesis 1, 1, 1. Y el punto final lo voy a escribir entre paréntesis. Le voy a escribir, por ejemplo, el punto 2,3,4. Si ustedes ven, ¿qué pasó, Dios? Ya va. Hice algo malo. Disculpen ustedes. Vector. Punto inicial. Entre paréntesis. 1,1,2. No importa. Y me voy al otro. Y el otro es 2,3,4. Aquí está, este vector. Recuerden que el rojo es el eje X. Ahora, a este yo le voy a poner un nombre. Y le digo que me dé el nombre del valor. Esto es para saber lo que vale el vector. ¿Ok? Y ahora voy a con otro vector. Y voy a colocar aquí vector.
y le voy a dar otro punto inicial. Y voy a dar el punto inicial, se lo voy a dar ahora negativo. Entonces escribo entre comillas, no, que parta del mismo punto, 1, 1, 2. 1,1,2. Pero el punto final sí lo vamos a cambiar. Y vamos a colocarlo en menos 5, 6, coma y 4. Miren, yo tengo un vector aquí y tengo el otro vector aquí. Aquí está, los dos vectores. Porque es que no me salió como el ejemplo, pero bueno, no importa. Y yo voy a colocar aquí U y le sumo B. Y si ustedes ven aquí U sumándole B, es como si yo lo trazara en los dos extremos que yo tengo acá. Lo voy a quitar aquí para que vean. No, lo voy a ocultar. ¿Cuál es el extremo de este? 2, 3, 4. Entonces yo voy a colocar aquí un vector. Entonces aquí va a ser, entre paréntesis, 2, 3, 4. Y el otro era menos 5, 6, 4. Menos 5, 6, 4. Y si ustedes ven aquí, yo tengo el vector U y tengo el vector B. Y me está dando este vector que está acá. Si yo lo escribo en coordenadas diferentes, me da el otro vector. Y eso es más o menos la ejemplificación de lo que nosotros estamos estudiando. ¿Ok? Continuemos. Tomemos otra hoja. Y continuemos en la parte de aquí. Si yo quiero calcular un vector unitario, las cuentas son las mismas. Y ustedes dicen, ¿y cómo es esto, profesor? Vamos a suponer que a mí me dice un problema, ejemplo, encontrar el vector unitario D. Y les doy un vector y digo el vector B que tiene coordenadas 2, 4 y menos 3. Entonces ustedes dicen solución. Lo primero que ustedes tienen que hacer para encontrar un vector que tenga la misma dirección que este es hallar el tamaño, la magnitud de este vector. ¿Y cómo se calcula? Aplicando el valor absoluto a b, que sería la raíz cuadrada de la primera coordenada al cuadrado, más la segunda coordenada al cuadrado, más la tercera coordenada al cuadrado. Si yo saco las cuentas, esto es 4, esto es 16, esto es 9 y me da raíz de 29. Ahora, para yo conseguir el vector nuevo unitario, el vector U va a ser mi vector unitario, que va a ser el vector B dividido entre la magnitud o la longitud del vector B. Si nosotros sacamos las cuentas acá, lo que estoy diciendo es que el 2 que yo tengo acá lo voy a dividir entre raíz de 29. El 4 que yo tengo acá lo voy a dividir entre la raíz de 29. Y el 3 que tengo acá lo voy a dividir entre la raíz de 29. Y aquí tengo la respuesta de lo que va a representar para nosotros el vector unitario. ¿Ok? Y esa es la forma en la cual nosotros trabajamos la unicidad de un vector. Ahora,
Los vectores también tienen dirección. Y recuerden que la dirección, cuando nosotros estábamos trabajando en dos variables, se conseguía con un ángulo. Pues aquí la cosa es distinta, porque aquí nosotros vamos a necesitar algo que se llaman los cosenos directores. Para eso nosotros vamos a hacer un pequeño gráfico en esta expresión. Lo pudiéramos hacer aquí, pero lo vamos a hacer directamente acá para que ustedes vean la construcción. Supongamos que yo voy a dibujar los ejes cartesianos. Y yo digo, bueno, yo voy a dibujar aquí el eje desde aquí hasta aquí. El eje Z. Voy a dibujar desde aquí, un poquitico más arriba, voy a hacer aquí. Desde aquí hasta aquí, el eje Y. Y desde aquí hasta aquí, el eje X. Voy a borrar un poquito este que está acá. Lo puedo dejar, ahí no hay ningún problema. Entonces yo voy a identificar y digo, este para nosotros es el eje X. Este para nosotros es el eje Y. Y este para nosotros es el eje Z. Recuerden, un sistema derecho. ¿Ok? Un sistema derecho. Voy a colocar, por ejemplo, en este punto que está aquí, un punto que tiene unas coordenadas. Esas coordenadas son las coordenadas del punto P, que yo voy a llamar X0, Y0 y Z0. Y voy a comenzar a conseguir las proyecciones. ¿Qué quiere decir? Primero, que desde aquí hasta aquí yo tengo un vector. Y ese vector es el vector que estoy dibujando yo aquí. Ese es el vector que yo voy a llamar vector B. Ahora, yo voy a conseguir todas las proyecciones posibles que necesito para conseguir las coordenadas específicas. Lo primero es, yo proyecto hacia acá abajo. Cuando caigo en el plano XY, yo consigo acá un punto, ya lo vamos a encontrar. Trazo una paralela a este eje que está aquí. Y trazo otra paralela a este eje que está aquí. Eso lo hago con la finalidad de poder encontrar la coordenada aquí y la coordenada aquí. Quiere decir que la coordenada aquí vale, entre comillas, x sub 0, 0, 0, que sería esta primera que está acá. Y este que está aquí vale 0, y sub 0, 0. Entonces ya tengo las coordenadas de esos puntos. Por supuesto que aquí, este punto que yo tengo acá, tiene coordenadas. No la voy a escribir para no congestionar el gráfico con tantos puntos. Ahora, nosotros vamos a tratar de hacer un cuadriculado acá. ¿De qué manera? Y pongan mucha atención. Como esto tiene una altura, yo la voy a repetir aquí. Ya va, disculpen que no escogí el específico aquí. De tal manera que esta altura que está aquí es la misma altura que está aquí. Y voy a unir este con este. Y ahora voy a trazar una paralela aquí que sea paralela a este. Es decir, así. De tal manera que yo puedo trazar aquí otra paralela. Disculpen que se me mezcló. Y otra paralela acá. Y aquí otra paralela. Si ustedes ven, se me está formando una especie de cajoncito. De tal manera que esto, desde aquí hasta aquí, es la diagonal que va desde un vértice de esta figura que se llama paralelepípedo, que es una cajita, hasta este vértice opuesto que yo tengo acá. ¿Por qué hicimos eso? Porque resulta que yo también necesitaba
el punto aquí. Yo conseguí este, y el que está aquí vale 0, 0 y z sub 0. Este x sub 0 es el primero, este y sub 0 es el segundo, y este z sub 0 es el tercero. Ya tengo todos los puntos. Ahora yo puedo orientar los ángulos que yo necesito para poder trabajar. ¿Ok? Entonces uno dice, bueno, ¿cuántos ángulos voy a necesitar? Como ya utilicé rojo y azul, voy a utilizar otros colores. Voy a utilizar verde. Y voy a decir que el ángulo que va desde el eje X hasta el vector aquí va a ser el ángulo alfa. Después voy a utilizar otro color. Vamos a utilizar el color naranja. Y el ángulo que hay, y pongan mucha atención, desde el eje Y hasta el vector, lo voy a llamar beta. Y finalmente, ¿qué otro color le ponemos? Será este verde. Y el ángulo que hay desde el eje Z al vector de este colorcito verde, lo vamos a llamar, yo no me acuerdo cómo fue que llamamos este. Ese es, vamos a ver si lo tengo identificado por aquí. Déjenme ver, que yo no me acuerdo cómo fue que llamamos este. Yo creo que se lo llamamos, para que estemos claros, ese lo llamamos, vamos a buscarlo para que no tengamos ángulos en griego. Entonces acá tenemos los ángulos. Entonces aquí está. Vamos a ver. Aquí está. Ese se llama, para ver cómo es. Aquí está, aquí está, aquí está, aquí está. Aquí no está, aquí debe estar. Ángulos en griego. Lo que pasa es que a mí se me olvidan a veces, muchachos. Gamma. De esta forma es gamma mayúscula y de esta forma es gamma minúscula. Entonces, este ángulo que estamos dibujando en verde es gamma. El ángulo que dibujamos en verde oscuro es alfa. Y el ángulo que dibujamos en naranja es el ángulo beta. Fíjense que los ángulos siempre se escriben con las letras minúsculas del alfabeto griego, ¿ok? Esto es alfabeto griego antiguo. Bueno, ya cuando yo tengo ya toda esa expresión, yo puedo decir acá que el coseno del ángulo alfa va a ser igual a x sub 0 dividido entre la magnitud, la longitud o el tamaño del vector b. Ese vector b es el vector rojo que está aquí. El coseno del ángulo beta va a ser para nosotros y sub 0, que es la segunda coordenada, dividido entre el módulo del vector b. Y el coseno del ángulo gamma va a ser para nosotros a z sub 0 sobre b. Si nosotros vemos en esta expresión, gamma lo mido con respecto al eje z. Beta lo mido con respecto al eje y. Y alfa lo mido con respecto al eje X, para que se corresponda
de esta manera. Entonces vamos a encerrar esto en una nubecita, que van a ser las representaciones de los cosenos para nosotros poder calcular las expresiones. ¿Ok? Si el vector B, este que está aquí, tiene norma 1, es decir, longitud o norma 1, entonces el coseno de esto es igual a esto, el coseno de esto es igual a esto, y el coseno de esto es igual a esto. Es decir, que yo puedo obtener así, dos puntos, que el coseno de alfa es igual a x sub 0, que el coseno de beta es igual a y sub 0, y que el coseno de gamma es igual a z sub 0. Tomo otra hoja en mi pizarra, y de esto decimos entonces que si yo tomo el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma, eso va a ser lo mismo que x sub 0 al cuadrado más y sub 0 al cuadrado más z sub 0 al cuadrado, y todo esto dividido entre el vector normal b al cuadrado. Y eso se puede comprobar y decir que si esto permanece igual como x sub 0 al cuadrado, y sub 0 al cuadrado, z sub 0 al cuadrado, cuando yo divido entre la norma, la longitud o la magnitud del vector, esto es la raíz cuadrado, pero con el cuadrado cancela y me queda x al cuadrado, x sub 0 cuadrado, y sub 0 cuadrado, z sub 0 al cuadrado. Y si yo simplifico esto con esto, el resultado me está dando 1. ¿Qué conclusión tenemos de esto? Que el coseno al cuadrado de alfa más el coseno al cuadrado de beta más el coseno al cuadrado de gamma es 1. Y eso siempre se va a verificar para cuando estemos nosotros estudiando vectores de norma unitaria. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer un ejemplo para que vamos cerrando la clase del día de hoy. Entonces, coloquemos ejemplo. Recuerden que estos cosenos se llaman cosenos directores. ¿Ok? Porque son lo que dan la dirección del vector. Estos se llaman cosenos directores. Entonces, encontrar los cosenos directores del vector B, que tiene coordenadas 4, menos 1 y 6. Vamos a encerrarlo aquí en azulito para que no se nos pierda la perspectiva del ejercicio. ¿Qué es lo primero que tenemos que hacer nosotros? Tenemos que normalizar este vector. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que calcular. Lo primero que tenemos que hacer es B dividido entre la norma de B, porque al hacer esto, el vector resultante me da unitario. Entonces, la norma de B va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado, menos 1 al cuadrado, 6 al cuadrado. Y eso me da como resultado la raíz cuadrada de 36 más 1, 37, más 16 son 53, y me queda acá 53.
¿Qué indica esto? Que el vector b dividido entre su magnitud me está dando como resultado 4 partido entre la raíz de 53, menos 1 partido en la raíz de 53, 6 sobre la raíz de 53. Y ya tengo este cálculo que yo necesito. Ahora, utilizamos estas expresiones. Y como esto es unitario, no lo perdamos de vista, esto es unitario, utilizamos esta fórmula. Entonces, procedemos y decimos, el coseno de alfa va a ser igual a 4 sobre la raíz de 53. ¿Ok? Si yo divido esto me tiene que dar un resultado, ya lo vamos a calcular. 4 entre la raíz de 53. Entonces yo voy a quitar esto y voy a decir acá 4 dividido entre la raíz de 53. Y eso me da como resultado, si ustedes ven acá, 0,55. Entonces yo coloco por acá 0,55. Esto es una aproximación. Voy a calcular el coseno de beta. El coseno de beta lo voy a calcular aquí, menos 1 sobre la raíz de 53. Nuevamente nos vamos acá y digo menos 1 dividido entre la raíz de 53 y me da menos 0,14, ¿ok? Menos 0,14. Entonces, recuerden que eso es una aproximación. Entonces yo digo acá que esto es aproximadamente 0,14. Me falta un valor, que es el coseno de gamma. Y el coseno de gamma va a ser igual, considerar a 6 sobre la raíz de 53. 6 sobre la raíz de 53. Hacemos ese cálculo y me queda 6 dividido entre la raíz de 53. Y si ustedes ven, me da aproximadamente 0,82. Entonces yo me voy para acá y digo que esto me da aproximadamente 0,82. Ya con estos valores, ¿cierto? Yo puedo calcular los ángulos, porque aquí alfa será igual al arco coseno de 0,55. Beta será igual al arco coseno de 0,14. Y gamma será igual al arco coseno de 0,82. Ya teniendo eso claro, yo puedo decir que alfa va a ser igual y nos vamos acá. Entonces voy a calcular como A es 0,55, me voy acá, me voy a función, arco coseno y el valor es de A. Y me da 56,67 grados. Entonces yo coloco por acá 56. ¿Cuánto? 67 grados. Entonces ya tengo aquí el valor de alfa. Voy con el valor de beta. El valor de beta sería arco coseno de 0,14. Entonces yo me voy aquí, me voy acá y digo arco coseno de B. Y eso me da como resultado 97,9 grados. Coloco acá 97,9 grados. Ya tengo el valor de beta. ¿Cuál me falta? Gamma. Quiere decir que gamma es el arco coseno de este valor, de 0,82, que es C. Me voy acá y digo acá el arco coseno de 0 de C, perdón. Y eso me da 34,5 grados. Y esto me da 34,5 grados. Y ya tengo este valor. Ya con estos ángulos, yo puedo hacer la gráfica de la función e identificar estos ángulos en la estructura. Para eso me voy aquí. Como esto ya no lo necesito, voy a quitarlo.
porque ya los calculamos. Voy a quitar este plano y lo voy a dejar aquí en limpio. Recuerden que rojo es X, verde es Y y azul es este. Lo primero que voy a hacer es que voy a meter al vector. Y digo yo acá, vector. Y el vector en el punto, ya sabemos que el punto es 4 menos 1, 6. Entonces yo escribo acá, entre paréntesis, 4, menos 1, 6. Y ahí tengo el vector. Mírenlo. Este es el vector que tiene esas coordenadas. Si ustedes quieren, le pueden cambiar el color. Lo ponen más grande, más pequeño, como ustedes quieren. Ahora vamos a hallar los ángulos. Entonces me voy aquí y le digo, voy a calcular el ángulo de este vector con respecto a este eje que está aquí. Ah, ¿qué pasó? Que no me lo calculó. El ángulo de aquí con este. No me lo está calculando. Ya un momentico, déjenme ver qué pasó. Voy a ponerme aquí. Ángulo. Punto, punto, punto. No me lo está calculando. ¿Qué le pasa? Lo estamos haciendo bien. El ángulo del vector que llega aquí, aquí y aquí. Vamos a ver qué ángulo me dio aquí. Ah, me lo está dando con los ejes. Creo que vamos a tener que meter los ángulos a pie. Vamos a ver. Ángulo, vector. Déjenme ver. Vector, vector. Yo no sé si me va a funcionar. Vamos a ver si me da. Vector, vector. No, no me está funcionando. Bueno, yo les prometo, porque ya la hora se nos está pasando, que para la próxima clase yo les argumento cómo, a lo mejor vamos a necesitar unos vectores auxiliares. Por ejemplo, el vector Y, el vector J y el vector K, para poder hacer los ejes. Yo creo que sí los podemos colocar. Déjenme ver si hacemos. Vector, punto, y voy a colocar el punto 1,0,0. Y voy a colocar el vector y voy a colocar el punto 0,100. Y voy a colocar el otro vector, entre paréntesis, 0,0,1. Yo creo que ahora sí me va a funcionar. Entonces digo yo acá, voy a calcular el ángulo de este vector con este vector. Aquí está. Y después de este vector con este vector. Y me falta uno. Y de este vector con este vector. Vamos a ver si funciona. Sí funcionó. Aquí está, mírenlo. Vamos a quitar este. Vamos a quitar este. Me faltó uno. ¿Cuál me faltó? Ah, ya, que no metí el otro vector. Vector, punto, 0,0,1. Entonces aquí vamos a calcular el ángulo de este vector con este vector. Y vamos a ver si nos dan los mismos valores. Ah, si nos dieron, miren. Aquí está alfa. Aquí está alfa. Aquí está beta. Aquí está beta. Ah, ya va que me equivoqué. Y aquí está gamma. Y aquí está gamma. Mírenlo.
Entonces vamos a dejarlo aquí. Vamos a cambiarle los colores. Ya esto es lo último por hoy. Vamos a ponerle a este propiedades y le cambiamos el color a rojo. Vamos a cambiar este y le cambiamos el color a verdecito. ¿Cuál me falta? Este. Y este le vamos a cambiar el color. No, este. No lo toma. Verde, rojo, y este lo vamos a tomar. No lo toma. Vamos a aumentarlo aquí. Lo único que podemos hacer es ponerlo más grande para que se vea. Vamos a cambiar el color este. No, es que no me lo está tomando. Rojo, verde, y este que está acá. Ah, sí, sí lo tomó, con un colorcito más claro. Pero sin embargo aquí están los ángulos. Miren. Yo voy a recortar esto. Y lo vamos a poner en la próxima hoja. Aquí. Y aquí están los ángulos, que son los ángulos de los cosenos directores. Bueno, nomás que quedó usted, Romina, en clase. ¿Qué pasó con el resto? No lo sé. Voy a Como que, preguntar igual. como que se fueron a comer. Bueno, Les di hambre. entonces, sí. Bueno, hasta aquí vamos a llegar por hoy. Vamos a parar la grabación.